In 2019, we did a survey with women between 20 and 35 years old. And we realized that more than half of these women wanted to have a professional career and wanted to study. And then they wanted to go outside the country for studying and have a first experience with work. When they come back close to 33 years old in their country, biological clock is already well advanced. And there's a large population that doesn't know about fertility treatment but can get access. We decided to create Plan M with two main objectives. The first one is creating awareness and give them information about the best way to plan their fertility. The second part that we think is very important with Plan M is that we need to create more access to the fertility planning. It means that we need to have some financial support, but also insurance and maybe companies working for the benefit of their employees to get more access to this fertility planning situation. Nosotros como ginecólogos especialistas en reproducción humana hemos tratado de difundir esta información a la población general. Sin embargo, no hemos logrado una difusión tan grande. Infortunadamente, la congelación de óvulos es algo que no se conoce tanto como quisiéramos. Y una de las ventajas grandes que tiene el Plan M es permitir a las mujeres una planeación o una planificación de su maternidad. Que las mujeres nacen con un número contado de óvulos que van consumiendo a medida que va pasando la vida. Y hay un periodo de oro, un periodo de mayor fertilidad que es entre los 20 y los 35 años. Después de este tiempo, lograr un embarazo se hace más difícil. De allí la relevancia de poder congelar los óvulos en edades tempranas, porque eso nos va a permitir permanecer con una buena posibilidad de embarazo en el tiempo. Es que cuando se entiende qué es la congelación de óvulos y se ve como una práctica no experimental, sino como algo que da resultados reales, es muy bien recibido. Yo creo que el proyecto de Plan M es importante para las mujeres hoy día por toda la incertidumbre que estamos viviendo a nivel mundial. Hoy día somos mujeres independientes que podemos establecer qué queremos para nuestro futuro y en qué momento queremos vivir el papel de ser mamás. Para esto, el proyecto Plan M les va a permitir planear a futuro en qué momento pueden tener el proyecto de vida de ser mamás. Digamos que antes no lo tenía en mi mente y Plan M me lo dio a conocer. Me parece algo excelente para poder saber cómo quiero planear tanto mi vida profesional como también mi vida familiar. Desde que conocí el proyecto y desde que conocí la iniciativa, accedí a un mundo de información sobre la gestión de la fertilidad que me permitió tomar una decisión muy específica y muy importante, que fue congelar mis óvulos. Nos permitió descargarnos de un estrés de tomar una decisión para la cual en el momento no estábamos listos, pero que sí queremos tener la posibilidad de tomarla en el futuro. It's definitely a big innovation. It's also a way to change the way we talk with women, and we don't talk only about the infertility situation, but we talk about fertility, which is the most important for them. Si queremos ser mamás o queremos plantear algo, nos toca empezar desde ya a saber qué queremos y ver qué opciones tenemos para planear nuestro futuro y también planear nuestra vida profesional. Mi trabajo tiene un peso importantísimo en mi vida, pero tengo ese estímulo y esa sensibilidad de ser mamá y de construir una familia. ¿Cuándo? No lo sé. Que para muchas veces no es fácil, uno se lo piensa y dice, debo hacer esto, debo tomar esta decisión, es el momento, no es el momento. ¿Qué está pasando? Entonces son muchas dudas y son muchas preguntas, que es lo que insisto que necesitamos precisamente ese apoyo con estos planes como Plan M. Queremos tener una familia, queremos tener hijos, pero el momento no es ahora. Lo ideal es tener los óvulos congelados como una especie de seguro. También los hombres se deben involucrar, o sus parejas se deben involucrar, porque es importante tomar esa decisión conjunta en qué momento es oportuno o no. Jamaica is the largest island in the English-speaking Caribbean. Our infertility rates have been increasing over the last 3 decades, and as a result of that, reproductive treatment, especially for infertility, is becoming more and more important. We think that financing programs to increase access to reproductive health care is very important. Infertility is a disease process just like any other disease. For example, diabetes, hypertension, liver disease. It's just like that, and it should be treated like that by the insurance companies. So the insurance companies should and must start to provide coverage for infertility treatment. What we found in Jamaica is that many patients wanted to seek services, but they were limited because it was an out-of-pocket expense and there was no insurance available.
Undoubtedly, financing programs do increase access for fertility treatments. So having the option of getting financing through loans has definitely increased the number of patients that have been able to undergo reproductive treatments in Jamaica. So Ferring embarked on a mission to fulfill this gap for them. We had quite a bit of interest from different banks and different insurance companies to come and hear why financing fertility would be an interesting business for them, but not only that, it would help the country in terms of our reproductive statistics and help the country in terms of medical tourism. So the feedback on this initiative with Ferring bringing financing companies to the table, bringing the clinic to the table, bringing the doctors to the table, the feedback has been wonderful. The program has been so successful that they have now introduced, JMMB has introduced this program to other IVF centers in the Caribbean. And hopefully by early next year, we will have all our international certifications so we can expand our services to North America and Europe. I think we can become one of the lead IVF centers in the Caribbean. La congelación de óvulos es una intervención realmente joven, de forma tal que no es algo que la mayoría de mujeres conozcan y que la mayoría de mujeres tengan acceso. Cuando una mujer entienda el alcance o la posibilidad de poder congelar sus óvulos y poder embarazarse a edades posteriores, va a dar un salto enorme en la planeación de la vida. Conozco muchas que han tratado de tener hijos y ya cuando llegan a ciertas edades no pueden tener hijos o los embarazos son muy riesgosos. Plan M también te dice, bueno, si quieres ser mamá tienes que pensarlo desde ya. We have some activities that we call Tomate tu Tiempo, Take Your Time, which means that we meet people and employees on behalf of the employers and we explain them what is planning. What we're expecting from these activities is also to develop some option of employees' benefits developed by the companies. El evento en la compañía funcionó muy bien. La mayoría de nuestra población es gente joven, gente que tiene aspiraciones profesionales. Entonces, el darles esta información me pareció supremamente valioso porque a mí me hubiese gustado tenerla de manera oportuna. Es decir, si yo les doy la información, les estoy dando posibilidades para que puedan desarrollar y puedan ser exitosas en todos los aspectos de su vida. Es el apoyo de los profesionales, de ginecología, psicología, coach. Todo ese ambiente y ese entorno creo que es el mayor apoyo y el crecimiento para donde va Plan M. And in fact, by creating this access with banks and delivering people loans to get access to fertility planning, we've been able to increase by 10% the number of people who have access to fertility treatment. The information, the access, the good references and the good center of fertility treatment make Ferring definitely a leader in giving access to creating healthy families in the future. Esperemos que ojalá el impacto final sea lo suficientemente grande, por lo menos para que tenga un conocimiento difundido en la población. This plan has been started in Colombia as a pilot, but we've seen also that in some other countries where we started to have some activities like in Jamaica and the English Caribbeans, but also in Peru, there's a big opportunity to inform and to transmit knowledge about fertility. So the Plan M strategy is definitely, after Colombia, we have an opportunity to create this awareness and access for people.